Paz de Cristo, hermanos. Dios les bendiga ricamente a cada uno. ¿Cómo estamos el día de hoy? Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, pues vamos a, los que traen la Biblia, a abrirla por ahí en el libro de Hechos, capítulo 12, y el versículo 5, que dice así en el nombre del Señor Jesús. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Bueno, vamos a mirar, a lo que Dios me hace sentir que debo de transmitirles en esta tarde. ¿A cuántos les gusta orar? A veces nos preguntamos cuántos son muy oradores, otros sí les gusta orar, otros no les gusta orar. Pero el plan del diablo es que usted no ore, que usted se sienta tan seguro del día de hoy, del día de mañana, de cada día, en que no necesita orar, ya que nos confiamos de tal manera que decimos, bueno, soy hijo de Dios, Dios sabe lo que necesito, Dios sabe las cosas que tenemos, entonces, y Dios conoce mis necesidades también. Entonces, si Dios conoce todo y es nuestro papá, ¿para qué debo de estar orando seguido? Entonces vamos a meditar un poquito la importancia de la oración, ya que en mucho pueblo, todos sabemos que es importante. Un momentito, vamos a hacer cambio de... Bueno, amados hermanos, gloria. Bueno, disculpe la demora, pero estamos hablando de la importancia de la oración, ya que Pedro en estos momentos estaba pasando una crisis en la cual no era fácil, porque estaba en la cárcel. Entonces vemos cómo para muchos, pues Pedro, el gran servidor de Dios, uno de los líderes que puso Dios ante la iglesia, no como liderazgo de quien manda, sino como liderazgo de quien sirve. Vemos cómo cuando este hombre cayó a la cárcel por causa de la palabra, no por causa de cualquier vandalismo, cualquier cosa negativa, porque de tal manera sería una consecuencia. Pero Pedro cayó a la cárcel por causa de predicar el evangelio. Lo que quiero enfocar es lo que hacía la iglesia. ¿Qué hacía la iglesia cuando miraba la necesidad de uno de los siervos de Dios? Dice la Biblia, amados hermanos, que oraba sin cesar. A ver, ¿puede entender lo que es orar sin cesar? Entonces, miramos, amados hermanos, cómo la iglesia cuando si la iglesia entendiera lo importante que es estar unidos en alguna necesidad de alguien, tendríamos muchos milagros, tendríamos mucha gente que fuera liberada de demonios, mucha gente que sanara de enfermedades, mucha gente que se solucionaron sus problemas. ¿Por qué? Porque el poder de la oración es tan grande que tocamos el corazón de Dios. Cuando uno deja de orar o cuando uno no se inmiscuye en la oración, no somos parte de ese mover especial del Espíritu Santo. Porque cuando uno empieza a orar, sucede algo en el ambiente espiritual que se empieza a mover a todos los espíritus de Dios, todos los ángeles de Dios,
a favor de nosotros. Dice la palabra que los ángeles de Dios que están a favor de los que somos salvos. Entonces hay ángeles dispuestos a ayudarnos, pero no porque nosotros le digamos: ángel del Señor, ven a mi auxilio. Nuestra oración, dice, hacía oración sin cesar a Dios. Entonces cuando la oración llega a Dios, Dios manda a los ángeles que llegan como un rayo a auxiliarnos contra los demonios que están atacando nuestra vida. Porque no es la gente la que nos ataca, es el diablo mismo y sus demonios que se levantan contra nosotros para desmoralizarnos, para que nuestra fe pierda fuerza, para que nos olvidemos del Señor, para que se nos vaya acabando el amor, para que las cosas vayan siendo más frías en nuestra vida. Entonces, la iglesia sabía que Pedro necesitaba oración. Aunque Pedro, en otra ocasión, dice la palabra que estaba Pedro y Silas en la cárcel, y Pedro hacía oración y cantaba alabanzas. En la noche, a medianoche, dice la Biblia que Pedro estaba cantando alabanzas junto con Silas. Y hubo un gran milagro porque estaban cantando alabanzas y estaban orando. Dice la palabra que hubo un gran terremoto a causa de la oración, que los cepos de los pies donde estaban atados como presos se abrieron. Las puertas de las cárceles se abrió. ¿Por qué? Porque el poder que emana de una oración de un siervo fiel es muy poderosa, muy poderosa. Ahora, usted dirá: pastor, yo no soy tan fiel. Bueno, la pregunta es: ¿quién es completamente fiel? ¿Quién ha llegado al grado de ser plenamente fiel a Dios? Lo que podemos confiar es en las promesas de nuestro Señor. Dice la palabra que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel en sus promesas. O sea que podemos clamar a Dios, aunque en algunas ocasiones no hemos sido tan fieles en lo que prometemos, pero si clamamos a Dios con fervor, el Señor va a hacer su obra, sabiendo que Él quiere responder la petición, el deseo y las peticiones del corazón de cada uno. Es el deseo de Dios, contestar las peticiones del corazón de cada uno. Ahora, ¿por qué la iglesia hace oración sin cesar? Porque sabemos que siempre hay una oposición, y la oposición se llama diablo, y sus ayudantes se llaman demonios. Entonces, todo esto está siempre encargado para que nosotros menguemos en cuanto a la fe. Entonces, si vemos nosotros una persona que está enferma, algunos decimos: hermano, vamos a orar por ellos, pero no estamos unidos, no estamos juntos. Cuando la iglesia se une y hace una oración, suceden cosas maravillosas, incomprensibles. Es por eso que el Señor siempre dice en su palabra que tenemos que orar unos por otros, orar por los hermanos, unos por otros. Habla de que usted tiene que estar orando por cada uno, yo tengo que estar orando por usted por mí, todos estar orando unos por otros, pero hay ciertos momentos de la vida en el que tenemos que orar porque tiene una gran necesidad muy especial. Reunirnos como iglesia, estar unidos como iglesia e interceder fervientemente por esa persona, sabiendo que el Señor quiere escuchar, quiere bendecir, quiere sanar, quiere liberar, porque a eso vino el Señor, a libertar a los cautivos, a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor. El plan del Señor es hacer libre a su iglesia. Entonces, ¿por qué existe tanto creyente atado, lleno de miedo, lleno de temores y con sus ideas de que la vida no va a cambiar? El problema no se va a solucionar. El asunto puede radicar en la iglesia, en que tenemos compañeros cristianos que no son fervientes en oración, que son pasivos, que oran por sí mismos nomás, que están orando por por lo que necesitan ellos. Están orando son independientes y nunca se ponen a orar unos por otros. Entonces, cuando una persona es independiente, pues simplemente va a tratar de recibir de Dios algo, pero cuando quiere un milagro que su propia oración no puede, porque su condición de vida, su condición de pecado, su condición de rebelión no permite que la fe fluya,
Porque cuando que andamos en pecado, es imposible que nuestra fe fluya. No podemos suplicarle a Dios algo si estoy viviendo en pecado. Entonces se necesita la ayuda de la iglesia, la ayuda de todos, el clamor, el fervor, el ruego, la súplica, que dice la palabra que tenemos que rogar con toda oración y súplica por todos los santos. Habla de una palabra súplica, otra palabra dice ruego. Entonces no estamos acostumbrados a rogar, porque el orgullo, la soberbia en la que podemos vivir no nos permite ni siquiera rogar por alguien. Ahora, supongamos que la soberbia de alguien sea un poco grande y diga, es que yo no le voy a rogar a ese. No le ruegues a ese, le vas a rogar a Dios por alguien. Le vas a rogar a Dios por la salud de alguien, le vas a rogar a Dios porque Dios libere a alguien, Dios solucione algo. Le vas a rogar a Dios, es usted el que tiene que rogar, dice la palabra, con toda oración. Cuando dice con toda oración, existen oraciones, pues, pasivas, tranquilas. Hay oraciones de ruego y hay oraciones con fervor. Si alguien puede experimentar una oración con fervor, se va a dar cuenta del poder que se mueve, tanto en su vida y tanto en la vida de los demás. Si usted aprende a orar con todo fervor, o sea, con calor, con decisión, sin importar lo que la gente le diga, lo que la gente piense, usted va a aprender, o sea, va a recibir, se va a dar cuenta de lo poderoso que es la oración. Pero cuando usted solamente ora, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad. Hacemos una oración pasiva, una oración, Dios, tú conoces la necesidad de la gente, tú conoces a mi hermano, te pido por él, es buena. Pero cuando usted ora fervientemente, usted ruega fervientemente, cuando usted desgarra su corazón, sucede algo en usted. Usted va a empezar a llorar, a temblar, a suplicar. ¿Por qué? Porque se está desgarrando el corazón, porque está sintiendo la necesidad de la otra persona. Cuando usted no tiene tanta necesidad y lo hace por compromiso, simplemente, Señor, te pongo en tus manos a mi hermana que está sufriendo, te pongo en tus manos a tal hermano que está enfermo, te pongo en tus manos. Usted no lo está sintiendo, porque no está suplicando. Aún nosotros mismos, cuando estamos en necesidad, no hacemos una oración tan pasiva, porque está la necesidad un poco más fuerte. Cuando sentimos que morimos, empezamos a suplicar, a clamar, a gemir, a llorar, suplicando a Dios por nuestra vida, suplicando a Dios por nuestro problema, y llegamos al borde de las lágrimas, porque la necesidad es grande. Entonces, cuando puedo sentir la necesidad de un hermano, entonces mi necesidad se va a unir al hermano y mi súplica, mi ruego, mi llanto va a ser a favor del hermano. Entonces se va a mover en el ambiente espiritual algo tan poderoso que si una persona puede sentirlo, si uno lo puede sentir, imagínense cuando toda la iglesia se pone a orar con fervor, a suplicar, a clamar, a gemir. El ambiente, o sea, la libertad que se va a mover espiritual, los demonios que van a salir de la vida, de los cuerpos de muchas personas, enfermedades que se van a acabar, problemas que se van, que Dios va a dar revelación, cómo poder solucionarse. Pero si alguien no se atreve a gemir, o sea, y no aprende a rogar por otros, entonces es un egoísta todavía, porque está rogando por sí mismo nomás. Está rogando por uno mismo. Cuando uno ruega por uno solo, si la necesidad no es mucha, simplemente hacemos una oración, algo pasiva, solamente, Señor, gracias te doy por este nuevo día, llévame a mi trabajo, o gracias por los alimentos, en el nombre de Jesús, amén. O ponemos a veces esta expresión, permíteme, gracias por los alimentos y permíteme dárselos a quien no lo tienen. Y cuando vemos que alguien no lo tiene, no lo damos. Pero somos buenos para orar de esa manera, haciendo pequeños pactos con el Señor cuando estamos orando de una forma pasiva, que no es malo, pero una oración con fervor indica la necesidad de cada uno. Cuando uno empieza a tener una necesidad fuerte, va a tocar puertas, va a buscar, va a llorar,
va a clamar, va a gemir, porque necesita una solución. Se va a poner, o sea, se va a encolerizar. Cuando usted empieza a orar, lo que la Biblia dice que orando con todo fervor, significa de que va a haber un fuego en usted que se va a mover. Fervor, coraje, decisión, apoyándonos en las promesas de nuestro Dios, suplicando al Señor basado en sus promesas que tiene de poder, de vida, de salud, de prosperidad, de lo que usted quiera, grandes promesas que tiene Dios sobre nosotros. Pero si usted no conoce las promesas, usted no cree en las promesas, ni confía en Cristo, no va a poder orar con fervor. Va a pedir a otra persona que ore por usted. Y si oran con fervor usted se va a sentir bien. Pero si ora pacíficamente, usted va a decir, gracias por la oración que hizo el hermano, pero yo me siento igual. Entonces, por alguna razón, el Señor siempre pidió que hacer oración con todo ruego y con toda súplica. No sé cuántos pueden orar con fervor. Porque hay quienes que viven tan bien que piensan que la vida está completa. Tienen que comer, se levantan, tienen trabajo, tienen salud. Dices, mi vida está completa. Pero a veces pensamos que está completa, pero realmente no está completa. Porque ¿qué hemos hecho para Cristo? ¿Qué hicimos para Cristo en cierto día? Pues hablando del día de hoy, ¿cuántos oraron muy temprano cuando se levantaron? ¿Cuántos oraron por los alimentos? ¿Cuántos pusieron en su mente que invitarían a alguien al templo y que irían por él? Y que sus intenciones era traerlos a la casa de Dios. ¿Cuántos un día laboral de un lunes, un martes, cualquier día, se levanta usted y cuántos se ponen a orar temprano intercediendo por la iglesia? ¿Cuántos se levantan temprano y dicen, bueno, me voy a levantar antes de las cosas y me voy a poner a orar? Pero no lo hacemos hasta que empieza a haber una necesidad grave en nuestra vida. Entonces nos lleva a orar, a levantarnos más temprano, a levantarnos, o sea, a hacer más cosas de lo común. Pero eso tiene que ser un buen hábito en nuestra vida. ¿Por qué? Porque dice la palabra que cada día trae su propio mal. Y todos los días hay algo malo que puede pasar en nuestra vida. No sabemos qué, porque la Biblia dice que cada día trae su propio mal y su propio afán. En el día usted no sabe lo que puede suceder en su vida o en la vida de algún hermano en todo el día. Entonces dice la palabra que tenemos que orar por cada uno, por todos los santos, porque no sabemos lo que puede pasar en el transcurso del día. Muchos dicen, yo estoy seguro, Dios me guarda todo el camino, Dios me guarda así. A usted lo está guardando, pero a los demás hermanos, oró por ellos, clamó por ellos, intercedió por ellos, para que Dios los cuidara. Si no oró él, que se aguante. Si no oró ella, es su problema. ¿Por qué no oró al Señor? La falta de milagros se basa a que no estamos acostumbrados a orar con fervor. La falta de que las cosas no sucedan positivamente, espiritualmente en nuestra vida, es por causa de orar con fervor. Porque oramos de una manera muy pasiva. Oramos con decir, bueno, Dios conoce mis necesidades, solamente Dios, gracias te doy, le damos las gracias, vivimos dando las gracias, pero hemos llegado a estar llenos del Espíritu Santo. Nos sentimos llenos del Espíritu Santo día a día. Nos sentimos con el valor suficiente para hablar a alguien de Cristo. Nos sentimos con la calidad humana para acercarnos a alguien y decirle, ¿sabes una cosa? Jesús te ama. Si vemos a algún enfermo, nos sentimos con tanta seguridad de que Dios le ama, que lo quiere sanar y que lo va a sanar para poder acercarnos y llegar y abrazarle, tocarle y decirle, Señor, ten misericordia de él, y ser capaz de orar por esta persona. ¿Es capaz de hacer esto? ¿Somos capaces de hacerlo? ¿O solamente voy a orar por ti, hermano? Vamos a orar por tal hermano. Pero no llega a las lágrimas. No llega a las lágrimas. Si alguien se atreve a llegar al punto de llorar, es porque la necesidad está siendo grande. Cuando usted ora al Señor, usted suplica a Dios.
no le exige a Dios. No le dice, yo declaro en mi vida. No le va a declarar nada a Dios. Dice con toda oración y súplica. Eso significa que el poder lo tiene Dios. Que la grandeza, el honor y la decisión la tiene Dios. Yo solamente tengo que rogar y suplicar con todo tipo de oración que puede existir, reconociendo la grandeza, su poder, su gloria, su soberanía sobre mi propia vida y sobre la vida de todos, sabiendo que tenemos unos enemigos que todos los días tratan de que nosotros nuestra fe mengüe, que dejemos de ser buenos cristianos, que dejemos de leer la Biblia, que dejemos de estar haciendo algo para Cristo. Y decimos, bueno, este día tuve salud, tuve que comer, pero le hablamos a alguien de Cristo. Significa que fracasamos como cristianos. Significa que el diablo nos ganó la batalla en ese día, porque una persona se fue sin Cristo, porque alguien murió sin Cristo. Y alguien conocido de nosotros, alguien que usted conoce, muchas veces muere por cualquier circunstancia. Y estuvo tan cerca de usted y nunca le habló del amor de Cristo. Nunca lo trajo a la iglesia, nunca lo invitó. Y decimos, es que nunca quiso. ¿Acaso oró con fervor algún día? A veces decimos, pastor, es que no puedo cambiar. ¿Cómo es tu oración? ¿Le ruega? ¿Le suplica? ¿Le llora? ¿Le canta alabanzas con todo amor? ¿Siente la adoración? ¿Por qué no se mueven los milagros en la vida del cristiano? ¿Por qué no hay transformación del corazón de la vida del cristiano? ¿Por qué el cristiano todavía se siente apagado, triste, decepcionado, desilusionado de la iglesia en ocasiones? Porque no ora confiando en el amor de Cristo. Porque no tiene la confianza plena todavía de que Jesús le ama. Y si sabe que Jesús le ama, le va a clamar misericordia. Y está seguro que el Dios del cielo lo escucha y le va a conceder las peticiones de su corazón. Eso dice la palabra. A veces nos sentimos atados a algo y no somos capaces de llorar y suplicar. Hasta el día, ¿cuánta gente? Me he dado cuenta de mucha gente que vive tan desmoralizados, tan apagados, tan asustados, pero no gimen al Dios que los puede sanar, no gimen al Dios que los puede liberar, no gimen ni lloran ante el Dios que puede dar la solución. Solamente están esperando que el amor de Dios se mueva. El amor de Dios siempre se está moviendo. Con el solo hecho que despertemos en ese día, que miremos la grandeza del nuevo sol que Dios nos entrega para vivir en ese día, creo que es suficiente amor para poder hacer algo nuevo cada día. Determinar qué vamos a hacer, examinar cómo estamos viviendo para Dios. ¿A qué nos llamó Dios? ¿No nos llamó a liberar a los cautivos? ¿No nos llamó el Señor a deshacer las obras del diablo de la gente? ¿Y cómo lo estamos haciendo? Porque la iglesia no se une en oración. Porque la iglesia cuando ora tiene vergüenza. El hermano o la hermana tiene vergüenza clamar, llorar delante de los demás. Le da vergüenza que la gente se dé cuenta que está suplicando por una necesidad. Y muchas veces no es una necesidad de uno, es la necesidad de otro, por la cual un hermano está llorando, por la cual alguien está suplicando misericordia al Señor. Puede ser que esté orando por un hijo, por un amigo, por un familiar, que esté llorando con todo clamor y súplica. Pero cuando llega el enemigo a la mente de la persona, no se atreven a orar con fervor, porque les da vergüenza. Porque van a decir, van a pensar que estoy en pecado y que algo estoy haciendo bien malo, por eso estoy llorando. Entonces, si usted se deja dominar por el diablo, nunca va a poder ser un cristiano lleno de victoria, un cristiano lleno de fervor, un cristiano que pueda mirar las cosas como Cristo las mira. El Señor siempre, cuando nos llamó, el Señor nos enseñó
cómo orar. Y él dijo, orad sin cesar. Aún cuando estaban en el monte, no pudiste orar ni siquiera una hora conmigo. ¿Se puede imaginar? Para Jesús nuestro Señor, una hora era muy poquito. Ni una hora oraste conmigo. Ahora imagínense, nosotros que oramos 5 minutos y ya estamos cansados. Oramos 10 minutos y ya no sabemos ni qué hablar. Y para Jesús nuestro Señor, una hora no fue nada, hermanos. Y reprendió amorosamente a los discípulos. Los entiendo, la carne es débil. Diciéndoles, bueno, yo esperaba que me acompañaran en oración, en mi necesidad, en mi ruego y en mi súplica. No de lo que Jesús esperaba de sus discípulos. Jesús estaba esperando el momento de la crucifixión. Era el momento en que iba a enfrentar ese dolor de morir, de ser crucificado por su iglesia. Entonces, cuando fue a orar, invitó a 2 discípulos y se los llevó para que lo acompañaran, para orar, para que la oración tuviera más poder, aunque más poder que la oración de Cristo pues no existe. Pero él esperaba que sus discípulos oraran con él. ¿Cuál es la necesidad de Cristo ahorita para la gente? ¿No es salvarlos? ¿No es sanarlos? ¿No es liberarlos? ¿No es sacarlos de las aflicciones? ¿Quitarles la depresión? ¿Darles solución a sus problemas por cualquiera de las causas? Es lo que Cristo quiere hacer con nosotros. Y ese sentir quiere que nosotros lo tengamos también. Dice la palabra, haya en vosotros ese sentir que también hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no escatimó en ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, en condición de hombre. En otras palabras, tenemos que tener el sentir que tuvo Cristo. Que se nos quite porque yo soy el pastor, yo soy el ministro, soy el diácono, por lo que sea. No voy a acercar a orar porque a lo mejor tiene coronavirus y a lo mejor me lo va a contagiar, no puedo acercarme. Si el que tiene el control de todo es Cristo. Cristo sana, Cristo libera. Y usted es el medio de Dios para que la gente sea libre de muchas cosas. Pero cuando la iglesia está desunida, como en estos casos, ¿cuántas iglesias no se congregan? Están todo por línea. Y estoy seguro que la oración por línea no tiene la misma potencia que la oración cuando estamos reunidos. Porque la iglesia siempre se reunía, dice la Biblia. Estaban reunidos para interceder, para llorar, para clamar. Porque se mueve un ambiente espiritual poderoso. Yo cuando estaba orando y estoy a solas aquí en la iglesia, me pongo a orar con fervor, porque hay necesidad grande en mí, al borde de llorar por la necesidad que hay en mí, porque necesito ser auxiliado por el Señor. Y cuando empiezo a sufrir internamente, a desgarrar mi corazón y a llorar, siento un ambiente lleno de paz, de tranquilidad, de seguridad, de que Dios me está escuchando y que la petición está siendo escuchada y que mi petición Dios está cumpliendo la petición de mi corazón. Pero cuando estoy orando de una forma pacífica, oh mi Dios, tú conoces lo que estoy viviendo, necesito que me ayudes. Me levanto, me voy, sigo con la misma preocupación en la mente. Que cuando lloro, les gimo, les suplico, se mueve un ambiente tan poderoso. ¿Se puede imaginar si usted se atreve a orar con fervor? Si usted se atreve a llorar con sus manos levantadas y darle gracias al Señor. Dice, gimiendo, suplicando. Dice la palabra que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En ocasiones no estamos hablando, simplemente estamos llorando. Estamos
tan en agonía que estamos, oh Dios, tú sabes, Señor, oh aleluya. El Espíritu Santo sabe su necesidad. Dios conoce lo que está sufriendo. Dios sabe lo que usted necesita. Tan solo nuestro Dios quiere mirar que su corazón se quebrante. Dios quiere mirar que nuestro corazón se quebrante y nos humillemos y podamos llorar, suplicar, sin importar lo que la gente diga, lo que la gente esté pensando de nosotros. Es usted el que va a ser libre, es usted el que va a ser sano, es usted el que va a venir la bendición sobre su vida. Y por causa de usted, ¿cuánta gente a su alrededor va a ser salva? Por causa de su oración, ¿cuánta gente va a ser libre? No sé cuántos puedan llorar. No sé cuántos ya no pueden llorar. No sé cuántos tienen tanto tiempo que no lloran intercediendo. Ya no digamos por otros, por su propia vida. ¿Cuánta gente ni siquiera llora por sí mismos? Porque el tiempo se está acabando y no sabemos cuándo Cristo aparece. Está tan pronta su venida. Y sabemos que estamos tan fríos espiritualmente. Sabemos que somos cristianos tan pequeños espiritualmente que necesitamos una fuerza extrema de parte de Dios. Porque tenemos el enemigo, el diablo, que está bombardeando con dardos de fuego para desmoralizarnos, para acabar con nosotros. Ahora, ¿por qué no se atreve a orar por usted mismo llorando, suplicando, rogando? Al menos diciendo: Dios, fortaléceme, Señor, soy débil, soy un pecador, tú me conoces, mi Dios. Te suplico que me ayudes. Tú conoces mi vida, tú puedes cambiarme. Porque en ocasiones intentamos cambiar y no podemos. Intentamos una vez más querer cambiar y no podemos. ¿Por qué? Porque no suplicamos, porque no lloramos, porque no nos quebrantamos ante Dios. ¿Y por qué no hay tantos milagros en la iglesia? Porque la iglesia no se reúne completa para interceder por alguien en especial, levantando su voz, suplicando: Dios, ten misericordia del hermano, ayúdalo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Porque la iglesia no puede hablar, levantar su voz, porque está atada por algún demonio que le da vergüenza levantar su voz a cuello, gritar, suplicar. Y lo decimos: es que yo estoy libre por la sangre de Cristo. Ni puede cantar con libertad, mucho menos orar con libertad, mucho menos llorar sin temor. Al menos Dios quisiera que en este día usted llorara por usted mismo, que aprenda usted a llorar por usted mismo, a suplicar por usted mismo, a interceder por usted mismo. Dice: Señor, mi vida es una monotonía todos los días. Y pasan los días que ni leo tu palabra. Pasan los días que a veces me olvido de orar. Pasan los días que no siento tu amor. Pasan los días y no siento el amor por los demás. No sé si es capaz de llorar con todo su corazón por usted. Que usted se examine y mira alrededor y diga: cuántas almas ha alcanzado para Cristo. Que usted mira alrededor y diga: Dios santo, ¿en qué me he convertido? En un guiñapo del diablo, que le obedezco a todas sus ofrecimientos. ¿En quién me he convertido, Señor? Pero usted no es ese. Usted no es ese guiñapo del diablo. Usted es un hijo de Dios, que solamente Dios está esperando que usted se atreva a clamar, que usted se atreva a llorar, que usted se atreva a suplicar. ¿O va a esperar que suceda algo más grave para llorar?
¿O va a esperar que algo suceda terrible en su vida para llorar? ¿O quiere llorar cuando ya las cosas estén mal? ¿Quiere llorar cuando todo acabó? Cuando su vida se esfumó, cuando su salud está al borde y se ha quebrantado por alguna enfermedad. Hasta entonces va a llorar, hasta entonces va a gemir, va a esperar que su familia se desmorone, va a esperar que su dignidad se desmorone. Solamente Jesús puede ayudarnos, solamente Jesús puede hacer la diferencia en nuestra vida. Pero tiene que aprender a orar, a clamar, a gemir. Voy a pedirle que se ponga sobre sus pies. Y si alguien quiere pasar al altar, decirle: Dios, auxíliame. Y que levante su voz así, con voz levantada, con voz a cuello en alto, a llorar, a suplicar, a gemir. Este día vamos a hacer que el ambiente espiritual se transforme en bendición. Este día Dios va a bendecir este lugar de una forma tan poderosa. Dios bendiga a los que pudieron estar aquí, porque van a sentir el poder de Dios. Porque la oración ferviente cambia el ambiente espiritual. La oración ferviente transforma los cielos. La oración ferviente cambia el carácter. La oración ferviente atemoriza al diablo.